Hola, ¿cómo están? Yo soy Richie y bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Comencemos. En la actualidad estamos viviendo una pandemia global, quizás como nunca lo hemos visto para nuestra generación, tal vez generaciones un poco más jóvenes. Y es difícil, hemos estado viviendo en lo que es una cuarentena o un hacinamiento en el hogar. Nos han tratado con la campaña de quédate en casa, lo cual es una campaña muy positiva porque nos ayuda a prevenir que se esparza o se contagie más el virus en otras personas. Y la historia que les traigo hoy viene un poco relacionado con esto. En un pueblo había un hombre muy sabio y este hombre pues daba sus consejos esencialmente a familiares y amigos muy cercanos. Pero como todo sabio y buenos consejos que daba, su fama se empezó a difundir pues a todo el mundo. Y las personas acudían a él por sus sabios consejos para atender sus problemas. Pero particularmente, como en todo lado, siempre hay un grupo de personas que acuden con los mismos problemas una y otra vez, repetidamente, incansablemente. Un día el sabio se detuvo a pensar y dice, ¿cómo puedo hacer para ayudarles colectivamente y que sepan en realidad a ver la realidad y la verdad de todo lo que está sucediendo con el problema de cada uno? Así que él tomó la iniciativa y los citó a todos en una tarde. Muy confundidos todos llegaron. Entonces el sabio contó un chiste. Obviamente todos empezaron a reír. El chiste era muy bueno. Se reían a carcajadas, les dolía el estómago de tanto reír. El sabio una vez más cuenta el chiste y la gente se vuelve a reír, pero en menor intensidad. Y así por 3 horas cuenta el mismo chiste incansablemente, sin detenerse. Obviamente la gente dejó de reírse. Obviamente la gente ya estaba harta, obstinada de escuchar el mismo chiste una y otra vez. Entonces el sabio se detiene y les dice, ven como este chiste los cansó, ven como esta misma secuela o consecuencia de contar lo mismo una y otra vez cansa. Entonces él les dice, si ustedes no se pueden reír del mismo chiste más de 2 veces, ¿por qué lloran por el mismo problema constantemente? Y de igual forma con el coronavirus o el COVID, de esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad, si tenemos la solución y no escuchamos y tratamos de hacer caso omiso, no digo que todo el mundo, porque hay muchas personas que sí han conservado pues la paciencia y sí obedecen al quédate en casa, pero muchas personas aún siguen saliendo y yo entiendo que es difícil quedarse en casa sin nada más en un país tan bonito como Costa Rica, en un país que hemos tenido tanta libertad desde siempre para hacer lo que queremos siempre. Pero creo que es el momento de mantener la calma, obedecer, acatar estas directrices que en realidad es por el bien no solo de nosotros, sino del mundo entero. Evitemos esparcir más este virus que tanto daño nos ha hecho ya, como seres humanos, como mundo. Tenemos la solución en nuestras manos. Puedes ser el héroe de esta historia. Lo único que tienes que hacer es permanecer en casa. Y yo sé que es difícil para muchos que tienen que salir a trabajar y es comprensible y están expuestos. Y por esa gente que tiene que salir a traer el sustento y el pan a su mesa cada día, a su hogar, hagámoslo por ellos, quedémonos en casa y no salgamos a menos de que sea 100% necesario. Yo sé que a veces salimos a hacer compras. Yo sé que muchas veces puede ser muy difícil estar mucho tiempo encerrados en la casa. A veces nos juzgan de que tenemos mucho tiempo y podemos hacer muchas cosas. Tampoco es la idea de juzgar a las personas de que si no haces esto o no haces lo otro estás desaprovechando tu tiempo. Estamos en tiempos de crisis nacional, de crisis mundial. Cada quien maneja este duelo a su forma. Pero sí podemos todos poner nuestro pequeño granito de arena y ayudar a que esto acabe lo antes posible. Como dice el sabio, no podemos llorar una y otra vez incansablemente sobre el mismo problema. Más aún cuando ya tenemos la solución para poder nosotros dar de nosotros mismos
para que esta situación mejore. Si nos quedamos en casa, podemos hacer que esto avance y progrese de una forma más ágil, de una forma más efectiva. El cambio está en ustedes. Así que no lloremos por el mismo problema, así como no nos reímos del mismo chiste. Hagamos la diferencia. Esto fue el video de hoy, así que si les gustó, por favor denle un like, manita arriba. Compártanlo si creen que este video puede llegar a oídos de alguien que lo pueda necesitar. Dejen sus comentarios aquí abajo. Por aquí les dejo mis redes sociales para que se suscriban y me sigan. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.